Hola, soy Joel Rangel. Durante 22 años fui coordinador de los talleres de teatro y soy el fundador de la Liga Politécnica de improvisación. Esto ocurrió en el 2007. En ese momento no teníamos director aquí en la Dirección de Difusión Cultural, así que estuvo a cargo de el secretario de Servicios Académicos, de Servicios Educativos, perdón, el dar luz verde a la creación de esta Liga Politécnica de Impro. Bien, para empezar, se preguntarán, como me ha preguntado mucha gente, ¿qué diablos es la impro? Bien, partamos del concepto de improvisación. Improvisación es algo común a todas las artes. En la música, por ejemplo, el jazz tiene mucho de improvisación. Me acuerdo que en algún momento alguien a quien le pregunté qué era el jazz cuando era niño, me dice, pues yo sé que es un grupo de personas que empiezan a tocar juntos y luego cada uno se va por su lado. Error en este concepto, especialmente en música. Improvisar implica tener conocimiento de ciertas escalas, ciertas estructuras musicales, y bajo estos parámetros es que se ejecuta libremente. Pero vamos, hay un conocimiento, hay unas reglas al respecto. En cuanto a la actuación, la improvisación es una herramienta que sirve mucho para encontrar personajes, encontrar situaciones, encontrar relaciones entre los mismos personajes. Sin embargo, la impro, y por eso la diferenciamos, no como improvisación teatral, sino propiamente como impro, es una técnica. En este caso no es una herramienta, sino es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Al estar improvisando en un escenario, se está creando simultáneamente una historia, se están creando personajes, se está creando una escenografía, se está ejerciendo una dirección. En el mejor de los casos se está escribiendo una historia, ¿no? Y esto es lo maravilloso de la impro, porque es una historia única e irrepetible. Jamás nos va a salir lo mismo en otra ocasión, aunque abordemos el mismo tema, aunque queramos repetir los personajes, jamás de los jamases va a ser igual. Y esto es lo lindo de la impro, que es algo único e irrepetible. Bien, ¿cómo es que empieza la impro en el Politécnico? Todavía en el siglo pasado, y siendo parte de los organizadores del Festival de Teatro Universitario, cuando fuimos sede, se trajeron algunos talleres, tanto para los maestros como para los finalistas de este concurso. Entonces, uno de los talleres fue de improvisación y lo dio un maestro que trabajaba en el Politécnico, Marco Antonio San Martín, que en paz descanse, un excelente actor que vino a enriquecer las aulas del Politécnico con su conocimiento de teatro y su conocimiento de la impro. Más adelante invité a uno de los fundadores
de la LIMI, Liga de Improvisación Mexicana, Liga Mexicana de Improvisación, para decirlo correctamente. Y este curso fue para los maestros de teatro con la idea de que adquirieran las herramientas y poder trabajar en esto. Desgraciadamente no se dio en ese momento. Fue hasta 2007, en un viaje a Canadá, que veo impro con niños. Una amiga me invitó a ver a su hijo improvisar y me pareció maravilloso, porque además eran niños que hablaban inglés, francés, español y hasta chino había. Entonces la comunicación era muy de identificación de la edad, ¿no? Esto me maravilló porque cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos, perdemos esta frescura que tienen los niños, ¿no? Y la impro hace eso, nos ayuda a recuperar esa alegría, esa falta de miedo que tienen los niños cuando juegan y esa facilidad de asumir roles. Bien, los conceptos básicos de la impro están fundamentados en eso, en el juego. Vamos a creer lo que estamos haciendo, vamos a olvidarnos del mundo exterior y vamos a proponer una idea. Una vez propuesta la idea, viene la aceptación, concepto fundamental en la impro. Aceptar lo que el compañero nos da y hacer que su historia crezca, ahora nosotros contribuyendo a esa historia, a esa anécdota que va surgiendo, ¿no? Cuando se tienen conceptos en la memoria preconcebidos, valga la redundancia, no dejamos que fluya la improvisación. Entonces es importante estar concentrados, limpiarnos de todo el exterior, prácticamente tener la mente en blanco para estar muy receptivos a las ideas que nos va dando nuestro compañero o nuestros compañeros. ¿Qué implica esto? Que es un arte de colaboración 100%, ¿no? Y es una de las enormes cualidades que tiene este formato. Podríamos decir que es como una rama de la actuación, así como el clown, como la pantomima. Podríamos decir que la impro es una rama de la actuación. Es muy particular el hecho de que no solamente los actores hacen improvisación, hay improvisadores profesionales que nunca han estudiado actuación formalmente. Sin embargo, el hecho de improvisar pues les obliga a tomar ciertas técnicas de actuación, desde la voz, posiciones, adquirir sentido de verdad en lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos formatos de improvisación. El que hacemos en el Politécnico es el formato deportivo, formato de match. ¿En qué consiste esto? Son dos equipos que se enfrentan improvisando a ver quién lo hace mejor. Sin embargo, existen muchos otros formatos que pueden ser deportivos o no. Por ejemplo, ha adquirido una gran popularidad en México la improlucha. El catch es un encuentro deportivo muy padre, muy parecido al match, nada más que ahí no hay reglas. En el match hay reglas que limitan la participación en el sentido de que sea una competencia sana. Por ejemplo, bloquear es una de las cosas que están prohibidas. ¿Qué quiere decir bloquear?
impedir que se desarrolle la idea que me está proponiendo mi compañero. Ajá. Ahí encontramos una de las reglas básicas de la impro, la aceptación, el sí, el decir sí. El sí es una verdad absoluta. Sí, y hago crecer la improvisación. En cambio, un sí, pero la retrasa, viene un obstáculo a detener la idea que se está desarrollando. Entonces, esta aceptación quiere decir que se vuelve verdad absoluta lo que está diciendo mi compañero, y a lo mejor hablamos de extraterrestres, hablamos de animales que hablan, etcétera, etcétera, pero entonces estamos creando un mundo que tiene una coherencia en sí mismo. Ajá. Entonces, este mundo debe ser congruente con lo que estamos diciendo, ¿no? Quisiera hablar también de las categorías que manejamos en el match de improvisación. Una categoría libre quiere decir que no hay ninguna restricción. Tenemos categorías como que sea cantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la improvisación debe ser cantado. Esta categoría se llama ópera. Ajá. En la categoría musical podemos hablar y podemos cantar. Generalmente estamos acompañados de un músico, y en esta categoría de musical, comedia musical, empieza la improvisación hablada, y ahí el dueño de la improvisación es el músico, porque en el momento que se le da la gana empieza a tocar una melodía, y entonces la historia debe continuar cantada. Tenemos, por ejemplo, historia contada en capítulos, es decir, hacemos segmentos, pueden pedirse algunos específicamente, o hacerlos en reversa, empezar por el final y y terminar en el principio, o hacerlos de manera alternada, es decir, podemos empezar con el capítulo 2, irnos al capítulo 4, regresarnos al 1 y terminar con el 3, lo cual ofrece una mayor dificultad para el improvisador, el cual tiene que estar alerta, todo el tiempo alerta, con visión periférica, para ver qué es lo que están haciendo sus compañeros, y que todo contribuya a la construcción de la historia. Tenemos categorías como el corrido, donde contamos una historia a manera de José Alfredo Jiménez, es decir, que un improvisador no canta mal las rancheras, pues. Tenemos diferentes modos de improvisar también. Uno es comparado, cuando la misma historia, no la misma historia, el mismo tema lo trata un equipo y luego el otro. Tenemos la categoría mixta, cuando juntamos a personas de los dos equipos para que construyan la historia. Y tenemos una tercera categoría que es continuada. ¿Qué quiere decir esto? Un equipo empieza la historia, el otro la continúa o la termina según el número de intervenciones que el árbitro determine para ello. En general es una actividad muy divertida, es totalmente lúdica, y por eso ha tenido tanta aceptación en el Instituto Politécnico Nacional, y puedo decir orgullosamente que somos la única institución de educación superior que tiene una liga permanente de improvisación, a pesar de que en esta institución no haya carrera de actuación específicamente. Ajá.
En las facultades, dentro de las universidades donde se imparte la carrera de actuación, surgen ligas esporádicamente y duran 2, 3 años mientras están vigentes los muchachos entusiastas que los crearon, y de pronto desaparecen y 2 o 3 años después vuelven a surgir. Así que una permanencia del 2007 a la fecha, salvo la pandemia, pues habla muy bien de nuestra institución y de la continuidad que los propios chicos le han dado, ¿no? Lo rico de todo esto es que los equipos se entrenan juntos todo el tiempo y se divierten, crecen mucho, porque al empezar a improvisar, generalmente los temas son la casa, la escuela, las aspiraciones de relaciones, es decir, esos primeros encuentros con los novios, los amigos, etcétera, etcétera. Pero en la medida que van transitando por la impro, se dan cuenta que hay la necesidad de abarcar otros temas. Y algo padrísimo que ocurre con estos grupos es que de pronto empiezan a intercambiar libros. Sí, entonces ya estamos hablando de que en un momento dado podemos hacer una categoría que sea realismo mágico, por ejemplo, ¿no? Hacer improvisaciones al estilo del Siglo de Oro, porque sabemos de qué se trata, porque los muchachos han estado investigando. Por supuesto, nos auxiliamos de las categorías cinematográficas. Así pues, tenemos categorías de western, por ejemplo, donde se pide que en las improvisaciones cumplan las características del western: espacios abiertos, la lucha del bien contra el mal, es decir, los villanos y los héroes. Ajá. Cosa que también existe en las telenovelas, ¿no? Que es el enfrentamiento entre el bien y el mal. Siempre hay alguien que impide que la pareja sea feliz y lleguen a realizarse. Bien, entre otras anécdotas, ha habido parejas que se han formado después de conocerse en la liga. Algunas de esas parejas ahora son esposos. Hemos sido invitados a las bodas, a los bautizos. Desgraciadamente también hemos tenido fallecimientos. Uno de ellos, y muy lamentablemente, fue un suicidio. Por supuesto que no se suicidó por estar en la liga, más bien eso la mantuvo algún tiempo con ganas de vivir. Alguien que tenía problemas muy graves de depresión. Uno de nuestros músicos falleció también, pero a cambio de ello ha habido muchos momentos alegres. Incluso ha habido festejos en casa de los mismos improvisadores, y se ha hecho una comunidad preciosa entre los improvisadores politécnicos. Bien, se despide de ustedes su servidor Joel Rangel, actor, improvisador, fundador de la Liga Politécnica de Impro, quien los invita a que se acerquen y participen de esta maravillosa disciplina que se imparte en este instituto, y para que no olviden que el Instituto Politécnico Nacional también es cultura.